¿Sabías que en este mismo instante, mientras lees estas palabras, hay una batalla invisible desatándose sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu vida, y que algo tan simple como la sal que tienes en tu cocina puede convertirse en el arma espiritual más poderosa para sellar bendiciones, cerrar puertas al infierno y desatar los cielos sobre tu casa en esta temporada navideña? Escúchame bien, porque lo que vas a descubrir hoy no es folclore religioso ni superstición barata, es revelación divina directamente de las Escrituras. Son llaves del reino que Jesús mismo dejó escritas en su palabra para aquellos que tienen oídos para oír y corazón para obedecer. Y créeme cuando te digo que después de hoy, después de que recibas esta palabra profética, tu vida no volverá a ser la misma, porque vas a entender el poder sobrenatural que Dios ha puesto en tus manos. El poder de consagrar, de sellar, de proteger, de declarar sobre tu territorio que ahí gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y déjame advertirte algo desde ahora. El enemigo no quiere que tú veas este mensaje completo. No quiere que llegues hasta el final, porque sabe que cuando tú actives esta revelación en fe, cuando apliques estos principios bíblicos con autoridad, sus planes se van a desbaratar, sus fortalezas se van a derrumbar, sus ataques van a rebotar contra el muro de protección que vas a levantar alrededor de tu familia. Así que si estás sintiendo una incomodidad inexplicable, si algo dentro de ti te está diciendo que cierres este video, que lo dejes para después, esa es exactamente la señal de que necesitas quedarte hasta el último segundo. Porque lo que Dios va a hacer en tu vida a través de esta palabra es tan poderoso, tan transformador, tan radical, que las fuerzas de las tinieblas están temblando en este momento. Así que prepárate, abre tu corazón, activa tu fe, porque entramos de lleno a una dimensión espiritual donde lo imposible se vuelve posible, donde lo natural se somete a lo sobrenatural, donde tú dejas de ser víctima para convertirte en vencedor, en conquistador, en guerrero del Altísimo, que sabe usar las armas que Dios le ha dado. La Navidad, hermano, hermana, no es solamente una fecha marcada en el calendario para comprar regalos, decorar un árbol y comer pavo. La Navidad es un tiempo de guerra espiritual intensificada, un tiempo donde las fuerzas demoníacas se movilizan con furia descontrolada porque saben que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. La luz del mundo que vino a destruir las obras del diablo, y cuando la luz se manifiesta con poder, la oscuridad se enfurece, se desespera, intensifica sus ataques porque sabe que su tiempo se acorta. Por eso en estos días, justamente en esta temporada que debería ser de gozo y celebración, muchas familias experimentan conflictos inexplicables que surgen de la nada. Peleas sin razón aparente entre personas que se aman, tristezas profundas que caen como un manto pesado sobre el hogar, accidentes que parecen perseguir a ciertos miembros de la familia, enfermedades repentinas que atacan sin previo aviso, crisis financieras que explotan justo cuando todo parecía estar bien y la gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Navidad? ¿Por qué cuando se supone que debemos estar felices? Y la respuesta es clara como el cristal. No es casualidad, es estrategia del infierno, es un ataque coordinado, calculado, dirigido específicamente contra tu paz, contra tu gozo, contra tu familia, porque el enemigo sabe que si logra arruinar tu Navidad, si logra sembrar discordia en tu hogar durante esta temporada, puede robarte el testimonio, puede apagar tu luz, puede desanimarte en tu fe. Pero escúchame bien, tú no tienes que ser una víctima pasiva de estos ataques, tú no tienes que aceptar la derrota, tú no tienes que permitir que el diablo pisotee tu vida, porque Jesús te dio autoridad, te dio poder,
te dio armas espirituales que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una de esas armas, una de las más antiguas, más bíblicas, más poderosas que existe, es la sal consagrada, ungida, declarada bajo el nombre de Jesús y aplicada con fe en los lugares estratégicos de tu hogar. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13, cuando declaró: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y estas palabras del Maestro no fueron dichas al azar, no fueron un comentario casual sobre condimentos de cocina, fueron una revelación profética sobre tu identidad, sobre tu propósito, sobre el poder que llevas dentro cuando estás conectado con Dios. Porque la sal, en los tiempos bíblicos, en la cultura hebrea, en el contexto del Antiguo Testamento, era muchísimo más que un simple ingrediente para dar sabor a la comida. La sal era símbolo de pureza absoluta, de preservación contra la corrupción, de pacto eterno con el Dios Altísimo. La sal impedía que la carne se echara a perder. La sal detenía el proceso de descomposición. La sal purificaba el agua contaminada. Y espiritualmente, cuando tú entiendes el simbolismo profundo de la sal, cuando captas su significado en el reino de lo invisible, te das cuenta de que la sal consagrada, ungida en oración, declarada bajo la sangre del Cordero, tiene el poder sobrenatural de cerrar puertas a lo inmundo, de sellar tu hogar bajo la protección del Altísimo, de establecer un vallado espiritual que los demonios no pueden cruzar, de marcar tu territorio como propiedad exclusiva del Rey de Reyes. Pero déjame hacerte una pausa aquí porque necesito aclarar algo absolutamente crucial, algo que no puedes pasar por alto si quieres ver resultados verdaderos. No cualquier sal funciona para esto. No se trata de agarrar el salero de tu cocina, esparcir sal por toda la casa como si fueras sembrando arroz en una boda y esperar que mágicamente tus problemas desaparezcan. Eso no es fe, eso es superstición, eso es magia barata, eso es ignorancia espiritual, y Dios no respalda la ignorancia. Dios respalda la obediencia, la fe genuina, el conocimiento de su palabra aplicado con sabiduría y autoridad. Así que escucha esto con atención, porque es la diferencia entre un ritual vacío y un acto profético de poder. La sal que vas a usar debe ser bendecida, debe ser consagrada en oración ferviente, debe ser apartada para uso santo. Tú no vas a usarla como un amuleto pagano, no vas a depender de la sal en sí misma como si tuviera poderes mágicos inherentes. Vas a usarla como un punto de contacto para tu fe, como un instrumento a través del cual canalizas la autoridad que Cristo te dio, declarando sobre ella la palabra de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que la unja con poder celestial, porque hermano, hermana, lo que no se hace en el nombre de Jesús, lo que no está cubierto bajo la sangre del Cordero, lo que no es respaldado por la palabra de Dios, no tiene autoridad espiritual verdadera, es solo religiosidad hueca, es solo teatro espiritual sin sustancia. Y el enemigo se burla de eso. Los demonios se ríen de los cristianos que juegan a la guerra espiritual sin conocer las reglas del combate, sin entender los protocolos del reino, sin operar bajo la cobertura divina que les da legitimidad en el mundo invisible. Entonces, antes de colocar un solo grano de sal en tu hogar, antes de empezar este proceso de consagración, tienes que hacer algo fundamental, algo que no puedes saltarte, algo que determinará si esto funciona o no. Debes orar sobre la sal con fe, con autoridad, con convicción absoluta de que Dios te está escuchando y que va a respaldar tu declaración. Toma un puñado de sal en tus manos, cierra los ojos, aquieta tu espíritu, conecta con el cielo y di con voz firme: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, consagro esta sal
como instrumento de tu poder sobrenatural, que sea sellada con la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado, que donde yo la coloqué se cierren las puertas al enemigo, se rompan cadenas ancestrales, se desate tu protección y tu paz, que esta sal sea testimonio visible de mi fe invisible en ti, que sea recordatorio constante de mi obediencia a tu palabra, que sea marca territorial que declare que este hogar es propiedad del Rey de Reyes. Amén y amén. Y créeme cuando te digo esto, en el momento exacto en que tú consagras esa sal con fe genuina, algo se mueve en el mundo espiritual, algo se activa en las regiones celestiales, ángeles son asignados, demonios son desplazados, fortalezas son sacudidas, porque mira, cuando tú consagras algo en el nombre de Jesús, no estás haciendo un truco de magia, estás activando un principio bíblico antiquísimo que ha funcionado por milenios. Estás conectando con la misma unción que usaron los profetas del Antiguo Testamento, los sacerdotes del tabernáculo, los levitas que ministraban ante el Señor, los hombres y mujeres de Dios a través de toda la historia que entendieron una verdad fundamental. Lo espiritual gobierna lo natural, lo invisible determina lo visible, lo eterno controla lo temporal. Y cuando tú operas desde esa dimensión espiritual, cuando aprendes a moverte en esa atmósfera celestial, las cosas empiezan a cambiar en el plano natural porque el cielo respalda lo que se hace en obediencia a la palabra de Dios. No estamos hablando aquí de folclore cultural, no estamos hablando de tradiciones vacías heredadas de generaciones anteriores que no sabían lo que hacían. No estamos hablando de supersticiones religiosas que carecen de fundamento bíblico. Estamos hablando de revelación divina pura, de secretos del reino que Dios comparte con aquellos que tienen hambre de conocerlo más profundamente, con aquellos que no se conforman con una fe superficial de domingo en la mañana, con aquellos que quieren caminar en el poder sobrenatural que Jesús prometió a sus discípulos cuando dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder no es para presumirlo en la iglesia, ese poder es para usarlo en tu vida diaria, en tu hogar, en tu familia, en los lugares donde el enemigo está atacando y donde tú necesitas ver la intervención milagrosa de Dios. Ahora, aquí viene la parte práctica, la parte donde pasamos de la teoría a la acción, donde dejamos de hablar y empezamos a hacer, donde tu fe se convierte en obras, porque la fe sin obras está muerta. Así que presta mucha atención, porque voy a darte instrucciones específicas, precisas, claras, sobre dónde debes colocar esta sal consagrada en tu hogar para máxima efectividad espiritual. Y no te estoy dando estas instrucciones basado en mi propia imaginación o en ocurrencias personales, te las estoy dando basado en principios bíblicos sólidos, en revelación del Espíritu Santo, en testimonios comprobados de miles de personas que han aplicado esto y han visto resultados milagrosos. Así que toma nota, grábalo en tu mente y, más importante aún, hazlo, porque el conocimiento sin aplicación no sirve para nada. El primer lugar donde debes colocar la sal consagrada es en las esquinas de tu hogar, en cada una de las 4 esquinas de cada habitación importante. Y déjame explicarte por qué las esquinas son tan cruciales desde el punto de vista espiritual. Las esquinas son puntos de convergencia espiritual. Son lugares donde se encuentran 2 muros, donde se forma un ángulo, donde se crea una especie de vórtice energético en el mundo invisible. Ahí se acumula la energía espiritual, tanto positiva como negativa. Ahí se establecen fortalezas demoníacas si no están protegidas. Ahí los espíritus inmundos buscan hacer nido si encuentran espacio disponible.
El enemigo conoce perfectamente este principio y por eso intenta infiltrarse en tu hogar específicamente desde las esquinas. Por eso a veces sientes opresión o pesadez en ciertos rincones de tu casa. Por eso ciertos espacios te generan incomodidad inexplicable, porque espiritualmente están contaminados, están siendo usados como puntos de anclaje para actividades demoníacas. En Levítico capítulo 2, versículo 13, Dios ordenó claramente: y sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente, y no permitirás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Entiendes lo que Dios está diciendo ahí? La sal debía estar presente en todas las ofrendas, en todos los sacrificios, en todas las presentaciones ante el Señor. ¿Por qué? Porque la sal representa el pacto eterno entre Dios y su pueblo. Porque la sal simboliza la pureza que Dios requiere. Porque la sal es señal de que lo que se está ofreciendo está siendo preservado de la corrupción, está siendo apartado para uso santo, está siendo consagrado exclusivamente para gloria del Altísimo. Y cuando tú colocas sal consagrada en las esquinas de tu casa, cuando marcas esos puntos estratégicos con este símbolo del pacto divino, estás declarando con autoridad absoluta: este hogar es territorio santo, aquí no gobierna el diablo, aquí no se establecen fortalezas de oscuridad, aquí rige el pacto de Dios, aquí se manifiesta su presencia, aquí se cumple su voluntad, aquí mora su Espíritu Santo. Y hermano, hermana, cuando tú haces esa declaración con fe, cuando marcas tu territorio con la autoridad que Cristo te dio, el infierno tiene que retroceder porque no puede permanecer donde la santidad de Dios ha sido invocada. Coloca un poco de sal en cada esquina de tu sala, esa sala donde la familia se reúne, donde se conversa, donde a veces entran visitas que traen atmósferas contaminadas. Sin darse cuenta, coloca sal en las esquinas de tu recámara. Es el lugar íntimo donde descansas, donde eres vulnerable, donde el enemigo intenta atacarte con pesadillas y opresión nocturna. Coloca sal en las esquinas de la cocina, donde se preparan los alimentos que nutren a tu familia. Coloca sal en las esquinas del baño, donde se acumula lo inmundo y donde los demonios buscan puntos de entrada a través de los desagües. No necesitas grandes cantidades, una pizca es suficiente, un granito simbólico que represente montañas de poder espiritual, pero hazlo con fe inquebrantable, hazlo con autoridad divina, y mientras colocas cada porción de sal, declara en voz alta, con firmeza, sin titubear: cierro toda puerta a espíritus de discordia, enfermedad, pobreza, brujería, hechicería, envidia, celos, lujuria, perversión. Abro las ventanas de los cielos sobre este hogar. Decreto que aquí gobierna Jesucristo, aquí se manifiesta su paz, aquí fluye su bendición, aquí mora su presencia. Y cuando lo hagas con esa convicción, con esa fe que no duda, prepárate, porque vas a comenzar a notar cambios inmediatos. La paz va a regresar a tu hogar como un río que fluye mansamente. Los conflictos inexplicables van a disminuir drásticamente hasta desaparecer. Va a haber una atmósfera completamente diferente en tu casa. La gente que entre va a comentar: hay algo diferente aquí. Se siente una paz especial, hay una presencia agradable, y tú sabrás exactamente qué es lo que cambió. La consagración que hiciste en obediencia a Dios. Déjame explicarte algo más profundo sobre las esquinas, porque esto va más allá de lo superficial. En la arquitectura antigua, especialmente en la construcción del templo de Salomón y de todas las edificaciones significativas en Israel, las esquinas eran las piedras angulares, los cimientos fundamentales sobre los cuales se sostenía toda la estructura del edificio. Si las esquinas eran débiles,
si no estaban bien establecidas, si no se construían con los materiales correctos, todo el edificio eventualmente se derrumbaría, porque los cimientos determinan la estabilidad de todo lo demás. Y espiritualmente funciona exactamente igual. Las esquinas de tu hogar son los puntos de apoyo de toda la cobertura espiritual que descansa sobre tu familia. Son los pilares invisibles que sostienen el techo de bendición que Dios quiere poner sobre ti. Si están desprotegidas, si están vulnerables, si el enemigo las ha contaminado, toda tu casa queda expuesta a ataques, toda tu familia vive en constante peligro espiritual, toda tu vida se vuelve inestable porque los cimientos están comprometidos. Pero cuando tú sellas esas esquinas con sal consagrada, cuando fortaleces esos puntos estratégicos con la autoridad del nombre de Jesús, estás edificando tu casa sobre la roca. Estás estableciendo fundamentos inquebrantables. Estás creando una estructura espiritual tan sólida que las tormentas del infierno pueden venir con toda su furia, pero no podrán derribarte porque tu casa está edificada sobre principios eternos, sobre la palabra de Dios que permanece para siempre. El segundo lugar absolutamente crucial donde debes colocar sal consagrada es en la entrada principal de tu hogar, en la puerta de acceso, en el umbral que separa el mundo exterior del santuario interior de tu familia. Y esto no es un detalle menor, esto es fundamental porque la puerta es exactamente eso, el punto de acceso, el límite territorial, la frontera entre lo que está dentro y lo que está fuera. Y en el mundo espiritual, las puertas tienen un significado profundísimo que va mucho más allá de lo físico. En el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando Dios estaba preparando la liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto, cuando iba a ejecutar el juicio final sobre Faraón y sobre todos los dioses de Egipto, Dios ordenó a los israelitas que sacrificaran un cordero sin defecto y pusieran la sangre de ese cordero en los dos postes y en el dintel de las puertas de sus casas. ¿Por qué? Porque esa sangre era una marca de protección sobrenatural, era una señal visible para el ángel de la muerte que pasaría esa noche ejecutando el juicio divino, y donde el ángel viera la sangre en la puerta, pasaría de largo, respetaría esa marca, no tocaría a nadie dentro de esa casa, porque la sangre del cordero cubría a esa familia, los protegía, los sellaba bajo la misericordia de Dios, mientras afuera caía el juicio sobre los que no tenían esa protección. Hoy, en el nuevo pacto, nosotros tenemos la sangre del Cordero perfecto Jesucristo, que fue sacrificado una vez para siempre por nuestros pecados, y esa sangre tiene poder infinitamente mayor que la sangre de los corderos del Antiguo Testamento. Esa sangre limpia, protege, sella, libera, sana, restaura. Y cuando tú pones sal consagrada en el umbral de tu puerta, estás haciendo espiritualmente lo mismo que hicieron los israelitas en Egipto. Estás marcando tu casa con un sello de protección divina. Estás declarando que la sangre de Jesús cubre esta entrada, que ningún mal va a cruzar este límite, que toda maldición se detiene aquí, que todo ataque del enemigo rebota en esta frontera, porque aquí gobierna el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pon un poco de sal debajo del tapete de la entrada, ese tapete donde la gente limpia sus zapatos antes de entrar, o pon sal en las esquinas del marco de la puerta, en los postes laterales y en el dintel superior, formando una cruz invisible de protección. Y mientras lo haces, ora con autoridad. Señor Jesucristo, que tu ángel guardián vigile esta entrada día y noche. Que solo entre a mi hogar lo que viene de ti, lo que tú apruebas, lo que tú bendices. Que toda maldición, todo mal de ojo, todo plan del enemigo, toda contaminación espiritual se detenga aquí y no pueda pasar. Que esta puerta sea filtro celestial que permita el paso de bendiciones, pero bloquee toda maldad. Y déjame decirte algo
que quizás no has considerado, pero que es extremadamente importante. Si tú tienes visitas en estos días de Navidad, y seguramente las vas a tener porque es temporada de reuniones familiares, de amigos que vienen a celebrar, de vecinos que pasan a saludar, debes saber que hay personas que sin saberlo, sin mala intención, sin darse cuenta de lo que está pasando en su mundo espiritual, cargan atmósferas pesadas, traen consigo opresión que han recogido en otros lugares, llevan sobre ellos espíritus de envidia, rencores no perdonados, amarguras profundas, divisiones familiares, y cuando entran a tu casa, cuando cruzan tu puerta, esa atmósfera contaminada puede contaminar tu hogar si no está protegido. No estoy diciendo que esas personas sean malas, no estoy diciendo que vengan con intenciones perversas, estoy diciendo que están bajo opresión espiritual sin saberlo, están siendo usadas como portadoras involuntarias de contaminación demoníaca, y cuando entran a un hogar que no está sellado, que no está protegido, que no tiene barreras espirituales establecidas, esa contaminación se transfiere, se pega, infecta la atmósfera, y de repente tú que estabas bien empiezas a sentirte mal, tú que estabas en paz empiezas a sentir ansiedad, tu familia que estaba unida empieza a pelear sin razón aparente. Por eso es absolutamente vital, no es opcional, no es exageración, es necesidad espiritual que tu puerta esté sellada con sal consagrada. Estás marcando territorio, estás estableciendo límites, estás diciendo al mundo invisible: aquí no entra nada que no venga aprobado por Dios. Aquí la sangre de Jesús filtra todo lo que intenta pasar. Aquí el Espíritu Santo es el portero que decide quién entra y qué entra. Piensa en cuántas veces has experimentado esto. Tienes visitas, la reunión transcurre aparentemente normal, todos se van, cierras la puerta y de repente sientes una pesadez inexplicable sobre tu hogar, un malestar que no estaba ahí antes, una opresión que llegó de la nada. ¿Cuántas veces tu hogar ha estado en paz perfecta? Y después de una reunión familiar, empiezan los pleitos entre esposos, los gritos a los hijos, las discusiones por tonterías, las enfermedades que aparecen al día siguiente, los accidentes que ocurren en los días posteriores. Y tú piensas que es coincidencia, pero no lo es transferencia espiritual, es contaminación que entró a través de la puerta desprotegida, y tú tienes la responsabilidad, la autoridad y el poder para protegerte, no con miedo paranoico que te hace ver enemigos en todas partes, sino con sabiduría espiritual que reconoce la realidad del mundo invisible, no con desconfianza enfermiza hacia toda persona que entra a tu casa, sino con discernimiento sobrenatural que prueba los espíritus, como dice la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y esa prueba, ese discernimiento, esa protección comienza en la puerta de tu casa, en el umbral que marca la diferencia entre lo que está adentro y lo que está afuera. El tercer lugar estratégico donde necesitas colocar sal consagrada es en las ventanas de tu hogar, esas aberturas que permiten entrar la luz natural, la ventilación, el aire fresco, pero que en el mundo espiritual funcionan como ojos, como portales, como puntos de observación desde donde el enemigo puede espiar, desde donde puede lanzar dardos de fuego, desde donde puede intentar infiltrarse si no están debidamente selladas. En Malaquías capítulo 3 versículo 10, Dios hace una promesa extraordinaria, una invitación a probar su fidelidad que es única en toda la Biblia, porque en ningún otro lugar Dios dice, pruébame, pero aquí sí lo dice. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Las ventanas de los cielos son para bendición, son canales por donde Dios derrama su favor, su provisión, sus milagros, su abundancia. Pero las ventanas de tu casa, las ventanas físicas de tu hogar, pueden convertirse en puertas de entrada para el enemigo si no están protegidas adecuadamente. Pueden ser usadas como portales para que espíritus de enfermedad entren, para que maldiciones sean lanzadas, especialmente si tienes vecinos envidiosos o enemigos que practican brujería, para que la opresión penetre tu hogar desde el exterior. Coloca sal en los marcos de tus ventanas, especialmente en las que dan directamente a la calle, en las que están expuestas a la vista de extraños, en las que miran hacia casas donde sabes que hay actividad espiritual oscura, y mientras colocas la sal, ora con convicción: Señor, que estas ventanas sean abiertas solamente para tu bendición, para tu luz, para tu prosperidad, para todo lo bueno que viene de lo alto, que no entre maldición por aquí, que no entre opresión, que no entre enfermedad, que no entre pobreza, que no entre ningún dardo de fuego del maligno, que estas ventanas sean selladas con la sangre del Cordero y protegidas por tus ángeles guerreros. Y aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe, algo que se ha perdido en la iglesia moderna, pero que era conocimiento común en la iglesia antigua. En tiempos bíblicos, las ventanas no servían únicamente para ventilar los espacios o permitir la entrada de luz natural. Las ventanas servían también como puntos de vigilancia estratégica. Desde las ventanas se observaba quién se acercaba a la casa, se identificaba si venía amigo o enemigo, se detectaba el peligro antes de que llegara a la puerta. Las ventanas eran torres de observación en miniatura, desde donde se ejercía el control visual del perímetro, y espiritualmente tus ventanas deben cumplir exactamente esa misma función. Deben ser puntos de vigilancia donde la presencia de Dios observa constantemente, donde el Espíritu Santo mantiene guardia permanente, donde los ángeles del Señor vigilan día y noche para proteger tu hogar de todo ataque. Cuando tú sellas tus ventanas con sal consagrada, cuando las unges con aceite santo, cuando oras sobre ellas declarando protección divina, estás diciendo proféticamente: aquí vigila el Señor, que nunca duerme ni se adormece. Él ve lo que yo no puedo ver con mis ojos naturales. Él detecta el peligro antes de que llegue. Él detiene los ataques que yo ni siquiera sabía que venían. Él es mi atalaya, mi torre fuerte, mi escudo y baluarte. Y créeme que cuando estableces ese nivel de protección espiritual sobre tu hogar, el enemigo lo piensa 2 veces antes de atacar, porque sabe que no está lidiando contigo solamente, está lidiando con el Dios Todopoderoso que te respalda. Ahora llegamos al cuarto lugar, y este es extremadamente importante, aunque muchos lo subestiman. Debes colocar sal consagrada en tu cocina, específicamente donde se preparan los alimentos que consume tu familia. Y esto no es un detalle secundario, esto es fundamental, porque la cocina es literalmente el corazón del hogar, el centro de nutrición, el lugar donde se alimenta físicamente a la familia, pero también donde se pueden transferir bendiciones o maldiciones a través de la comida. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, Pablo escribe: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo incluye la preparación de alimentos, todo incluye las actividades cotidianas de la cocina, todo incluye el acto simple de cocinar una comida para tu familia. Y cuando tú consagras tu cocina con sal bendecida, cuando oras sobre ese espacio santo, estás declarando que hasta los alimentos que preparas están bajo la bendición de Dios, que nada de lo que se cocine ahí traerá enfermedad, sino salud, que nada de lo que se prepare ahí llevará maldición, sino bendición.
que cada bocado que coma tu familia será ungido con vida, fuerza, salud y provisión divina. Pon un poco de sal en las esquinas de tu alacena donde guardas los alimentos secos, en las esquinas de tu estufa donde se cocina la comida, en las esquinas de tu refrigerador donde se preservan los alimentos perecederos, y mientras lo haces, ora así: Padre Celestial, que lo que se cocine en esta cocina esté bendecido y multiplicado como los panes y los peces, que no haya contaminación espiritual en lo que mi familia come, que cada alimento preparado aquí traiga salud al cuerpo, fortaleza al espíritu, claridad a la mente, que todo lo que entre por la boca de mis seres queridos sea santificado por tu palabra y por tu espíritu. Y aquí Jesús mismo nos da una revelación profunda en Marcos capítulo 9, versículo 49, cuando dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. El fuego del Espíritu Santo purifica todo lo que toca. La sal preserva y protege de la corrupción, y cuando tú oras sobre tu cocina, invocando tanto el fuego del Espíritu como la sal del pacto, estás pidiendo que todo lo que se prepare ahí pase por un proceso de purificación y consagración espiritual antes de ser consumido por tu familia. Y déjame contarte algo que he visto personalmente en mi ministerio, algo que va a abrirte los ojos a una realidad espiritual que muchos ignoran. Hay hogares donde la comida se echa a perder sin razón lógica, donde constantemente tienen que tirar alimentos porque se dañan antes de tiempo, donde siempre hay problemas inexplicables con lo que cocinan, donde la familia se enferma del estómago repetidamente sin causa médica aparente, donde hay debilidad crónica, fatiga constante, problemas digestivos que los doctores no pueden explicar ni resolver, y cuando investigas las causas espirituales de esos síntomas, cuando el Espíritu Santo revela lo que está pasando en el mundo invisible, descubres que ha habido ataques de brujería a través de la comida, que alguien les envió alimentos preparados con maldiciones pronunciadas sobre ellos, que comieron en casas donde se invocan demonios sobre la mesa antes de servir, que aceptaron regalos de comida de personas que les tienen envidia y mezclaron sus malas intenciones con los ingredientes. Y esa contaminación espiritual entró a sus cuerpos directamente a través del tracto digestivo, se alojó en sus células, afectó su salud física y emocional, debilitó su fe y su vitalidad espiritual. Por eso es absolutamente vital que tu cocina esté protegida con sal consagrada. Por eso es indispensable que ores sobre todo lo que cocinas y sobre todo lo que comes. Por eso tienes que ser sabio y discernir de quién aceptas alimentos y en qué lugares comes. Porque la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 4 y 5, nos enseñan claramente: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La palabra de Dios y la oración santifican el alimento, lo limpian de toda contaminación espiritual, rompen toda maldición que haya sido pronunciada sobre él, neutralizan todo veneno invisible que el enemigo haya intentado introducir, transforman lo que pudo haber sido instrumento de muerte en fuente de vida y bendición para tu cuerpo. Santifica tu alimento antes de comerlo, santifica tu cocina donde lo preparas y verás una diferencia radical en la salud de tu familia, en su energía, en su vitalidad, en su resistencia a las enfermedades. El quinto lugar crucial es tu habitación, específicamente las esquinas de tu cama, ese mueble donde pasas aproximadamente un tercio de tu vida, donde tu cuerpo descansa, donde tu mente se apaga, donde tu espíritu se vuelve vulnerable porque bajas todas las defensas conscientes que mantienes durante el día. El dormitorio es un lugar de vulnerabilidad extrema. Ahí te duermes, ahí pierdes el control consciente de tu mente y tus pensamientos,
Ahí tu espíritu queda expuesto a influencias que no puedes detectar con tus sentidos naturales, y por eso precisamente es que el enemigo concentra muchos de sus ataques en las horas de la noche. Por eso te ataca con pesadillas aterradoras que te despiertan sudando y con el corazón acelerado. Por eso envía parálisis del sueño, donde sientes que algo te aplasta y no puedes moverte ni gritar. Por eso permite que sientas presencias extrañas en tu habitación mientras intentas dormir. Por eso provoca insomnio crónico que te roba el descanso y te deja exhausto para enfrentar el día siguiente. ¿Cuántas veces has tenido pesadillas tan reales, tan vívidas, tan perturbadoras que afectaron tu estado de ánimo todo el día siguiente? ¿Cuántas veces has sentido una presencia extraña en tu cuarto mientras intentabas dormir? ¿Cuántas veces has despertado con opresión inexplicable en el pecho, con ansiedad que no estaba ahí cuando te acostaste, con pensamientos suicidas que aparecieron de la nada durante la noche? ¿Cuántas veces has amanecido más cansado que cuando te acostaste? Porque aunque tu cuerpo durmió, tu espíritu estuvo en batalla espiritual toda la noche. Todo eso es guerra espiritual directa contra tu vida, contra tu salud mental, contra tu estabilidad emocional, contra tu fe y tu confianza en Dios. Y la sal consagrada es un arma poderosa para cerrar esa puerta de ataque. Coloca un poco de sal debajo de cada esquina de tu colchón, en las 4 esquinas de tu cama, o si tu cama tiene patas, pon sal debajo de cada pata formando una cruz de protección, y mientras lo haces, declara con autoridad divina: este es un lugar de descanso santo. Aquí no entra parálisis del sueño, no entran pesadillas enviadas del infierno, no entra opresión nocturna, no entran pensamientos de muerte ni de suicidio, no entran espíritus de insomnio ni de tormento. Aquí gobierna la paz de Cristo, aquí mora el Espíritu Santo, aquí los ángeles del Señor montan guardia toda la noche. Aquí el Salmo 91 es mi decreto y mi realidad, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y en el Salmo 4, versículo 8, el rey David testifica desde su propia experiencia: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando tú consagras tu habitación de esta manera, cuando sellas tu cama como territorio santo, cuando declaras que ahí gobierna la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, estás activando esa promesa bíblica en tu vida y vas a notar la diferencia inmediatamente. Vas a dormir profundo como no has dormido en años, vas a despertar descansado y renovado. Ya no vas a tener esas noches tormentosas llenas de sobresaltos y terrores nocturnos. Tu mente va a descansar de verdad, tu cuerpo va a recuperarse completamente durante el sueño, tu espíritu va a ser fortalecido mientras duermes en lugar de ser atacado. Y déjame decirte algo más sobre la habitación, que es extremadamente importante y que muchos cristianos no consideran. Ese cuarto, ese espacio privado, no es solo un lugar de descanso físico, es también un lugar de intimidad profunda. No me refiero únicamente a intimidad sexual, aunque eso también está incluido. Me refiero a intimidad espiritual, a esos momentos donde tú te encierras para llorar a solas, para reír sin que nadie te vea, para hablar con Dios en secreto, para soñar sobre tu futuro, para procesar tus dolores más profundos, para celebrar tus victorias en privado. Es en tu habitación donde se desarrolla gran parte de tu vida interior, de tu mundo emocional y espiritual, que nadie más ve y el enemigo lo sabe perfectamente. Por eso quiere contaminar ese espacio. Por eso envía espíritus de lujuria que te bombardean con pensamientos y deseos perversos cuando estás solo en tu cuarto,
Por eso manda espíritus de pornografía que te tientan a ver cosas que destruyen tu pureza. Por eso permite que entren espíritus de masturbación que te esclavizan a prácticas que roban tu autoridad espiritual. Por eso lanza espíritus de perversión que tuercen tu sexualidad y contaminan tu mente con fantasías que Dios nunca diseñó. Por eso envía tormento nocturno que te quita la paz y el descanso, porque si logra robarte el sueño, te roba la fuerza para el día siguiente. Si logra contaminarte en tus sueños y en tu espacio privado, contamina toda tu vida, porque lo que permites en privado eventualmente se manifestará públicamente. Pero cuando tú sellas tu habitación con sal consagrada, cuando la estableces como territorio santo bajo la sangre de Jesucristo, cuando decretas que ahí no gobierna la carne sino el espíritu, el enemigo pierde acceso, tiene que quedarse afuera gruñendo como perro sin dientes, puede ladrar pero no puede morder, puede amenazar pero no puede tocar, porque tu habitación está cubierta, sellada, protegida por el poder de Dios. Ahora, el sexto lugar que muchos cristianos pasan completamente por alto, pero que es absolutamente crucial: tu baño, ese espacio que usas varias veces al día, donde tu cuerpo elimina desechos, donde te limpias, donde te preparas para el día o para dormir, y que en el mundo espiritual tiene un significado mucho más profundo de lo que imaginas. El baño es un lugar de desecho, de eliminación, de purga física, y espiritualmente ahí se puede acumular inmundicia invisible si no se mantiene limpio, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Por eso es tan importante mantener tu baño impecablemente limpio en lo natural, porque lo natural refleja lo espiritual y lo espiritual se manifiesta en lo natural. Coloca sal en las esquinas de tu baño, especialmente cerca de los desagües del lavabo, de la regadera, del inodoro, porque en el mundo espiritual los drenajes son puertas, son puntos de salida por donde se van las cosas sucias, pero también pueden ser puntos de entrada por donde suben cosas inmundas si no están debidamente sellados. Y mientras colocas la sal, ora sí: Señor, que todo lo inmundo sea desechado completamente de este hogar, que no haya acumulación de espíritus inmundos en ningún rincón, que este lugar esté limpio, consagrado bajo tu autoridad, que los desagües sean solamente para eliminar lo sucio, pero que estén cerrados como entrada para cualquier inmundicia espiritual, que aquí se mantenga la pureza, la limpieza, la santidad que tú requieres de tu pueblo. Porque mira esto con atención: en el mundo espiritual, los drenajes, las alcantarillas, los sistemas de desagüe no son simplemente tuberías que llevan agua sucia, son portales, son puertas dimensionales, son puntos de conexión entre diferentes niveles espirituales. Por ahí pueden subir espíritus inmundos que habitan en las cloacas espirituales del inframundo si encuentran una puerta abierta, si no hay un sello de protección, si el lugar no está consagrado. Y ahora déjame darte un séptimo lugar que es opcional, pero extremadamente poderoso para aquellos que aplican. Si tú tienes un negocio propio, si trabajas desde casa, si tienes una oficina o un área de trabajo dedicada, necesitas consagrar ese espacio con sal bendecida. Coloca sal en las esquinas de tu escritorio, en tu área de trabajo, en los rincones de tu oficina o local comercial, declarando prosperidad divina, sabiduría sobrenatural, favor con clientes y proveedores, protección contra robos y pérdidas, bendición sobre cada transacción y cada proyecto, porque hermano, hermana, Dios no solo quiere bendecir tu hogar, no solo quiere proteger tu familia, Él quiere bendecir también tu trabajo, tu economía, tu sustento, tu negocio, todo lo que tus manos toquen. Y el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, nos promete: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella
cuando tú sellas tu lugar de trabajo con sal consagrada, cuando lo estableces como territorio bajo el gobierno de Dios, estás invitando esa bendición sin tristeza, esa prosperidad que no viene con culpa ni con ataduras, esa abundancia que glorifica a Dios en lugar de alimentar tu orgullo. Piensa en cuántas personas conoces que trabajan arduamente, que se esfuerzan día y noche, que ponen todo su empeño en sus negocios o en sus empleos, pero no ven fruto proporcional a su esfuerzo. Trabajan y trabajan, pero el dinero se les va como agua entre los dedos sin saber a dónde. Tienen buenos negocios con potencial, pero siempre hay pérdidas inexplicables que no cuadran en los números. Sufren robos constantes de empleados o de clientes. Tienen problemas recurrentes con proveedores que no cumplen, pierden contratos importantes en el último momento sin razón lógica y no entienden qué está pasando, porque si trabajan bien y son honestos, las cosas no funcionan. Pero escúchame con mucha atención, porque esto es absolutamente crucial y no puedes pasarlo por alto. Todo lo que te he compartido hasta ahora, toda esta revelación sobre la sal consagrada, todos estos lugares donde debes colocarla, todas estas oraciones que debes hacer, todo esto no va a funcionar, no va a tener poder, no va a producir resultados si tú no vives en santidad, si tú continúas en pecado deliberado, si tu vida no respalda tu confesión de fe. No puedes poner sal en tu casa para cerrar puertas al enemigo y al mismo tiempo mantener puertas abiertas a través de tu comportamiento pecaminoso. No puedes consagrar tu hogar como territorio santo y seguir permitiendo pornografía en tu computadora o en tu teléfono. No puedes sellar tu habitación contra espíritus de lujuria y seguir viendo películas llenas de sexo y desnudez. No puedes proteger tu sala y seguir permitiendo que tus hijos vean programas de televisión que promueven brujería, homosexualidad, rebelión y violencia. No puedes bendecir tu cocina y seguir alimentándote con música mundana que glorifica el pecado y maldice el nombre de Dios. No puedes declarar que tu hogar es del Señor y seguir participando en conversaciones llenas de chisme, calumnia, maldición y palabras sucias. La sal pierde su efecto cuando el recipiente está contaminado. La sal no puede preservar lo que insiste en pudrirse. La consagración no funciona cuando hay profanación voluntaria. Y la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, nos ordena claramente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La santidad no es opcional para el cristiano, no es un extra para los super espirituales, es el requisito mínimo para todo hijo de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin pureza no hay intimidad con Dios. Sin separación del mundo no hay poder espiritual verdadero. Y déjame revelarte algo más que muy pocos entienden. La sal consagrada también se usa para romper maldiciones generacionales que han estado operando en tu familia por décadas o incluso por siglos. Hay familias que han cargado por generaciones con patrones repetitivos de pobreza que no importa cuánto trabajen, nunca pueden salir de ella, con enfermedades hereditarias que los doctores atribuyen a la genética, pero que en realidad tienen raíces espirituales, con divorcios que se repiten en cada generación, como si hubiera un decreto invisible que impide que los matrimonios funcionen, con adicciones que pasan de padres a hijos a nietos como una herencia maldita, con muerte prematura que cobra víctimas en cada generación a la misma edad aproximadamente, con locura y enfermedades mentales que aparecen inexplicablemente en diferentes miembros de la familia a través de las décadas. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, encontramos una historia
tremendamente poderosa que ilustra perfectamente el principio espiritual de la sal consagrada. La gente de Jericó se acercó al profeta Eliseo con un problema serio que afectaba a toda la ciudad. Le dijeron que el lugar era agradable a la vista, pero que el agua era mala y la tierra estéril, sus cultivos no producían fruto, sus animales no se reproducían, sus mujeres tenían dificultad para concebir, todo porque el agua estaba contaminada y la tierra estaba bajo maldición. Y Eliseo, movido por el Espíritu Santo, no oró solamente, no hizo únicamente guerra espiritual con palabras, tomó acción profética, pidió una vasija nueva llena de sal, fue directamente al manantial que era la fuente de agua para toda la ciudad, echó la sal en el agua y declaró proféticamente: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y desde ese día el agua quedó completamente sana, la tierra recuperó su fertilidad, la ciudad comenzó a prosperar, la maldición fue rota porque un hombre de Dios usó la sal como punto de contacto para la fe y como símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Pero déjame advertirte algo con amor, pero con firmeza. Habrá personas que se van a burlar de ti cuando te vean haciendo esto. Habrá cristianos tibios que te van a decir que esto es superstición, que es fanatismo, que no hace falta hacer estas cosas. Y déjame decirte con toda claridad, no les hagas caso, no permitas que su incredulidad apague tu fe, porque ellos no entienden las cosas del Espíritu. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos explica perfectamente esta dinámica. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú no estás haciendo magia, no estás practicando brujería, estás ejerciendo tu autoridad legítima como hijo del Dios Altísimo, estás aplicando principios bíblicos que han funcionado por milenios. Y ahora déjame darte algo más que va a multiplicar exponencialmente el efecto de lo que estás haciendo. Después de colocar la sal en todos los lugares que te he indicado, es absolutamente crucial que ores sobre tu hogar de manera intencional y estratégica. No basta con poner la sal y ya, la sal sella, pero la oración activa, la sal cierra puertas al enemigo. Pero tu alabanza abre ventanas del cielo, camina por cada habitación de tu casa, declara bendición sobre cada espacio. Canta alabanzas que llenen el ambiente con la presencia de Dios. Lee la palabra en voz alta para que tus paredes se saturen con las promesas de las Escrituras. Porque el Salmo 127, versículo 1 nos advierte: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es Dios quien edifica, es Dios quien guarda, es Dios quien protege, pero tú debes hacer tu parte en obediencia. Estas Navidades que se acercan, hermano, hermana, no permitas que el enemigo robe tu paz, tu gozo, tu bendición, tu testimonio. No permitas que esta temporada, que debería ser de celebración, se convierta en tragedia, como le sucede a tantas familias que no entienden la guerra espiritual que se desata en estos días. Porque el enemigo sabe perfectamente que cuando las familias se reúnen en amor, cuando hay celebración genuina del nacimiento del Salvador, cuando hay testimonios de fe compartidos alrededor de la mesa, cuando hay reconciliación entre hermanos que estaban peleados, hay oportunidad para que el reino de Dios avance, y por eso Él intensifica sus ataques justo en esta temporada. Pero escúchame bien, tú tienes las armas espirituales, tú tienes la palabra de Dios que es espada de dos filos, tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, tú tienes la sangre del Cordero que te limpia de todo pecado y te protege de todo ataque, y cuando consagras tu hogar con sal como te he enseñado, estás levantando un vallado de protección que el infierno entero no puede derribar.
Así que hermano, hermana, te hago esta pregunta. ¿Vas a obedecer? ¿Vas a tomar en serio esta revelación? ¿Vas a actuar en fe o vas a quedarte esperando que las cosas mejoren por sí solas? Porque Dios ya hizo su parte. Él te dio las herramientas. Él te dio la autoridad. Ahora te toca a ti mover tu fe. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No basta con que creas, tienes que actuar. Y cuando lo hagas, prepárate para el testimonio. Prepárate para ver cómo Dios transforma tu hogar. Porque Isaías capítulo 55, versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Dios ya envió su palabra, ahora espera tu respuesta. Y cuando tú consagras tu hogar, cuando tú vives en victoria, te conviertes en testimonio para otros, tus vecinos van a notar la diferencia, tus familiares van a preguntarse qué cambió, y ahí es cuando tú compartes. Estas navidades serán diferentes, estas navidades serán de victoria. Vas a levantarte como sacerdote de tu hogar, como guardián de tu familia. Vas a declarar con autoridad, este hogar es del Señor, aquí se adora a Dios, y cuando coloques la sal, hazlo con alegría. Hazlo sabiendo que Dios ya ganó la batalla. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ya venció, tú solo caminas en esa victoria. Ahora en este momento quiero que hagas algo, quiero que guardes silencio, que cierres los ojos y le hables a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Dile, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tu poder, dame fe para actuar, dame sabiduría para consagrar mi hogar. Y ahora ve y consagra tu hogar. Ve y coloca esa sal con fe, declara bendición sobre tu familia y prepárate porque Dios va a obrar de maneras que no imaginas, vas a dar testimonio de lo que Él hizo y cuando des ese testimonio otros van a creer porque ese es el plan de Dios. Que tú seas bendecido para bendecir, que la paz de Cristo guarde tu corazón, que la sangre del Cordero selle tu vida, que el fuego del Espíritu Santo arda en tu hogar, que esta Navidad sea el inicio de un nuevo tiempo de gloria para ti y los tuyos, que se rompan cadenas ancestrales, que se cierren puertas al enemigo, que se abran los cielos sobre tu casa, que la bendición, la prosperidad, la salud, la paz y el favor de Dios sean tu porción desde hoy y para siempre. En el nombre poderoso, majestuoso, glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo palabra fresca del cielo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje. Comenta amén si recibiste esta palabra en tu corazón. Comparte este mensaje en tus redes sociales. Envíaselo a esa persona que está pasando por ataques espirituales. Visita nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes proféticos. No dejes que esta palabra se quede solo en información, conviértela en transformación aplicándola. Recuerda que Dios está contigo, Él nunca te dejará ni te desamparará. Así que levántate guerrero, levántate guerrera, toma tu lugar en el reino, ejerce tu autoridad, consagra tu hogar, protege a tu familia y prepárate para ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida como nunca antes. Que Dios te bendiga y te llene de su paz sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén.
el momento en que te vi. Supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado.